Hoy tenemos temas interesantes, tenemos un invitado de lujo también, el doctor Jorge Nicoló, un gran amigo, fue gerente de Cable and Wireless Panamá y es un estudioso de los temas nacionales, un hombre que viene de las entrañas de este país y sería bueno hablar de un poquito de lo que fue su infancia, don Jorge Nicoló, porque sirve precisamente de ejemplo a las actuales y futuras generaciones. Pero antes de entrar a la discusión, a la conversación, César Ruilova también está con nosotros, como todos los días. Este domingo se da una situación que ojalá nosotros no lleguemos a esos niveles en que se encuentra Perú, un hermano país de Sudamérica, que se enfrenta a una elección en medio de una división de país extraordinaria, señoras y señores. Yo estuve revisando las últimas encuestas, el escenario totalmente fragmentado. Allí, en este momento, cualquiera puede ganar esas elecciones. Faltan 2 días, es el domingo, y nadie en este momento llega al 20% en las encuestas. Ahí hay candidatos que están prometiendo hasta la cura del COVID. En este momento, matar a los corruptos, matarlos sin proceso ni nada. Y ahí está Johnny Lescano, Verónica Mendoza, Hernando de Soto, que es uno de los más centrados, es de la derecha. Keiko Fujimori vuelve al escenario, está de cuarta. Está un George Forsti, Rafael López Aliaga, Julio Guzmán, Daniel Urresti y otros. Imagínense usted, hay una cantidad de candidatos en Perú en este momento peleándose la presidencia y el que va en las encuestas arriba en este momento está por el 11.3% actualmente, imagínese usted, en un país donde hay 2 vueltas. Esta sería la primera y vamos a ver realmente a qué se va a enfrentar Perú luego de concluida la votación este domingo. Y lo que se espera también un parlamento, una asamblea totalmente fragmentada la que tendrán allí, así que va a ser bastante complejo gobernar en un país con las condiciones. Y todo esto es producto de algo que nosotros día a día estamos fortaleciendo en este país, es la división, es el enfrentamiento, es la falta de confianza en los políticos, la falta de credibilidad en los partidos políticos, y nosotros no estamos viendo el ejemplo de países como Perú, donde todo esto está pasando, don César Ruilova. ¿Qué piensa usted al respecto? Buenos días, don Álvaro, don Jorge Nicoló, siempre un placer, encantadísimo. Seguimos sus análisis, su proyección del país. Bueno, Álvaro, esto nos pone en perspectiva la esencia de la política. La política subyace dentro de la estructura social, no es otra cosa que la manifestación o la expresión del contenido de nuestra sociedad. Y si existe una sociedad dividida, una sociedad fragmentada, como tú lo dices, la política va a ser el reflejo de aquello. Lo interesante, Álvaro, respecto a nuestro país es que sí, la democracia debe promover el debate, debe promover las ideas de distintas manifestaciones, por supuesto que sí. Pero lo que no podemos promover es en el debate la descalificación, desacreditar a la persona que mantiene otro tipo de visión. Eso es lo que genera el fraccionamiento, la división y el apasionamiento. Es construir desde ideas diferentes un camino, un sendero para cualquiera que sea nuestros problemas. Esa es la esencia y es muy normal encontrar en el desarrollo de las democracias esas contradicciones. Pero Perú vive una realidad. Bueno, las válvulas de escape que tienen estos sistemas democráticos es que mantienen la segunda vuelta. Se espera que en la segunda vuelta, en las alianzas estratégicas, en conversaciones, bueno, se va a ir resolviendo este problema. Bueno, Ecuador también este domingo vive la segunda vuelta y la definición de un proceso de elecciones también divididos, ¿no? Pero Sí, esperamos... una elección entre Correa, el correísmo y la oposición.
Y no hay para más, Álvaro. Es que no hay para más. No salen fuerzas frescas, novedosas. Miremos nuestra realidad. Primero, la perspectiva del bipartidismo por mucho tiempo. Irrumpió otro partido y se tomó el poder y ahora hemos quedado nuevamente en la misma lógica. ¿Dónde está la oferta fresca? ¿No? ¿Dónde está una nueva idea de país, de refundación? Bueno, es parte de la democracia. Pero en conclusión, Álvaro y don Jorge, sí, bien por el debate, bien por las ideas contrarias distintas, no a la descalificación, no a desacreditar, no a tomar la perspectiva de esto como un conflicto personal, para nada, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no caminar en esa línea. Sí, don Jorge, ¿qué piensa usted de todo este tema que se está viviendo y del que Panamá no escapa? Bueno, yo pienso que está ocurriendo por todos lados. O sea, cuando uno empieza a leer, empieza a ver que hay polaridad en las ideas. Y sin duda hay que tener mucho cuidado porque podemos definitivamente acabar mal si no tomamos las decisiones correctas. Creo que hay que pensar muy bien en las decisiones que se van a tomar, especialmente el votante. Me enviaron el otro día una gráfica de una señora con un grupo y una pantalla, ¿no? Atrás donde ella está protestando y decía, voté socialismo y mira cómo estoy pidiendo limosna. Piensa bien tu voto. Entonces, hay situaciones extremas, pero yo creo que a diferencia de mi tiempo, donde uno sentía de que podía lograr cosas trabajando duro, educándonos, y yo toda mi vida trabajé para educarme. A mí nadie me pagó nada, sino que yo lo trabajé. Y también el deseo de ir mejorando se ha ido perdiendo. Ahora uno todo lo que escucha es, y en principio no está mal. Bueno, vamos a ver cómo damos. En ese tiempo, cuando yo estaba viviendo, la pobreza era 45%. Hoy día está en un 20% antes del COVID. A lo mejor ahora es aumentado. Pero hay una mentalidad de cambio que hay que tener mucho cuidado y por eso hemos visto algunos países que han caído en decisiones que les ha ido pero inmensamente peor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿dónde están los líderes que hablen la verdad? O sea, eso es una ausencia total. Lo que estamos viendo es una falta de liderazgo. Hay que meterse y pelear por los principios. Hay un sector que lo hace desde hace 40 años, porque eso es lo que estaba haciendo, desinforma, inventa utopías y que la culpa lo tienen otros. Eso desmeritar o descalificar es muy propio de ellos, porque no van a un debate serio si no descalifican y apuntan y lo demás. Y las cosas no son así. Interesante, falta de liderazgo, definitivamente. Tenemos que apuntar hacia y a liderazgos sanos, Desde a luego, liderazgos preparados, capacitados, desde que luego. enrumben los destinos de esta nación por mejores derroteros. Oiga, don Jorge, ¿usted dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Cómo llegó a ocupar importantes cargos en empresas internacionales en Panamá? Bueno, ustedes saben que el apellido Nicoló no aparece en ningún lado como un apellido de ningún círculo, ni social, ni económico, ni nada. Así que yo vengo de una familia humilde. Nosotros vivíamos en Santana, en calle 15 específicamente, y ahí todos hemos trabajado y estudiado y nos hemos superado, ¿no? De mis hermanas han terminado universidad, posgrado, todas. Entonces, básicamente nací en un lugar humilde, humilde. No nos han regalado nada, lo hemos trabajado muy duro. Yo empecé en la Universidad de Panamá y después dije, no, yo quiero irme a conocer un mundo. Y fue una aventura. Y esa aventura no fue fácil, fue dura, pero me alegro de haberla tomado. Y me gradué en Florida State University y después continué otros estudios. Trabajé con muchas transnacionales que me enseñaron mucho. En los años 70 empecé a trabajar con Sears de Chicago y fue una gran escuela. Y llegué a ser el director de operaciones regionales de Panamá y Centroamérica muy joven. Después me mandaron a Venezuela
después me mandaron a Colombia en esa operación. Y cuando cerraron América Latina, al único que se llevaron de América Latina fue a mí. Y por eso trabajé en Estados Unidos. Y trabajé con gente que tenía masters, PhD, todas estas cosas. Es el deseo y que tú piensas que si el otro lo logra, tú puedes lograrlo, no que te lo regalen, sino con gran esfuerzo y estudio, con seriedad, básicamente para hacer las cosas. Y eso es todo. Y la gente que ha triunfado básicamente trabajando muy duro y en algunos casos estudiando muy duro también. Pero ese deseo hay que tenerlo. Entonces, esto es reflejo y así ha sido mi carrera todo el tiempo y pasé muchos años en Cable. Fui vicepresidente ejecutivo primero por 7 años y después presidente ejecutivo de la compañía por 8 años, unos años fantásticos. Hicimos transformaciones muy grandes de una compañía que era la peor en Cable & Wireless Londres. Logramos que fuese la mejor compañía de ese grupo de compañías públicas en Londres, a que fuera la tacita de oro y estaba entre las 3 mejores compañías de América Latina. Yo le doy gracias a Dios, no es por mí, sino por el equipo que uno básicamente forma y selecciona. Uno es bueno si tiene un equipo bueno. Si no tienes gente buena que te rodea, que sepa más que tú y no tengas complejo de tener a alguien que sabe más que tú. Para eso tú requieres sus servicios, para que te diga, un momentito, por aquí no es el camino, debe ser este. Y que opine. No es one man show, básicamente en esto. Y bueno, ya tengo suficiente edad para tener nietos, así que definitivamente lo estoy disfrutando. Tengo 2 hijas, una hija, ambas profesionales, han estudiado muy bien en Estados Unidos. Una es doctora en Houston, la otra está aquí en Panamá, tiene 2 maestrías, está muy contenta, es el Chief Financial Officer de una empresa. Y tengo mis 4 nietos, una en Estados Unidos y 3 acá. También han estudiado muy duro, nada es regalado, eso se les ha enseñado, eso tienen definitivamente que sus logros tienen que ser bajo su esfuerzo. Y así ha sido, y así lo van logrando. Así que, en síntesis, Álvaro, eso es lo que te puedo decir. Esa síntesis me permite, porque quiero hablar de todo con usted en el corto tiempo que tenemos. Y César, me permite hacerle una pregunta. ¿Le preocupa a usted las actuales generaciones, los jóvenes que están formándose en este momento y que de una u otra manera, y yo lo vi en positivo, yo no lo vi en negativo, fue calificada esta generación como una generación de cristal por parte del señor José Domingo Ulloa recientemente en una homilía? ¿Qué hacer? ¿Qué mensaje, si calcamos su trayectoria, podemos enviarle a estas actuales generaciones que pareciera que, no sé, todo lo quieren fácil y no a punta de esfuerzo y de sacrificio? Pero mire, yo pienso que nosotros los adultos somos responsables de las generaciones más jóvenes. Y los sociólogos entrarán en mucho detalle, ¿no? Lo que sí creo es que en este país se ha cometido un crimen con la juventud, no hoy, desde hace más de 20 años. Y básicamente es lo siguiente, la educación en este país ha ido a menos. Yo recuerdo en mi tiempo, que es mucho antes que los 2 de ustedes, había un respeto tremendo por los profesores, pero no es que era gratis ese respeto. El profesor también se esforzaba, se ganaba ese respeto, se preparaba. Inclusive en mi tiempo iban hasta ensacados a dar las clases. Había una seriedad absoluta en cuanto a eso. Bueno, hoy día la educación ha bajado, los resultados de las pruebas de PISA nos demuestran, la palabra es que hemos matado a la juventud en Panamá, eliminándole oportunidades. Y con un discurso que dice, los otros tienen la culpa y exige y pide, en vez de decir, eso hay que solucionarlo, definitivamente, pero aspira
a trabajar más duro y a estudiar más duro. Concéntrate, haz esto. Ese discurso no está, ese discurso desapareció hace muchos años del sistema. Entonces, yo creo que definitivamente los adultos tenemos mucha responsabilidad de ello, cada uno en su familia inicialmente, pero también nos hemos quedado muy callados. Y ahora vemos el grave problema que tenemos. Yo pienso que los diferentes gremios que tienen que ver con todos estos temas únicamente están pensando en su bolsillo, pero no están pensando definitivamente en cómo puedo definitivamente ayudar. Por ejemplo, cuando hablan, hay que aumentar el presupuesto a un 6%, que está por debajo de eso, está en 4 puntos algo, ¿no? Bueno, yo sí creo que hay que hacerlo. Lo que no estaría de acuerdo es que aumenten el presupuesto e inmediatamente vayan a aumentarle el salario a los maestros y profesores. Es un error. Tenemos que estructurar cómo vamos a invertir eso. Si no estructuramos cómo vamos a invertir eso, hemos botado la plata, como lo hemos hecho en muchos aspectos, que le hemos votado, no la hemos invertido. Entonces, eso definitivamente es un problema grande y hay que cambiarlo porque el país no va a avanzar, nos hemos quedado atrás, hemos cerrado a que vengan profesionales de afuera, a que trabajen con nosotros por el miedo a que somos menos. Equivocados están. Ningún país que ha progresado cierra las puertas a profesionales extranjeros de calidad. Eso sí, le ponen condiciones, tienen que cumplir estos requerimientos, entre otras cosas. Pero aquí en Panamá, hasta en la Constitución aparecen restricciones que solamente las pueden hacer panameños nacidos aquí o nacionalizados. O sea, eso es absurdo. El que no tiene complejo compite bien. Y en Panamá hay gente muy buena para competir de primer mundo. No tenemos suficiente. Ese es el problema. Y yo lo digo por experiencia, que manejé una empresa que cuando la tomé tenía 47 expats. O sea, personal contratado de afuera. Para poder suplir las necesidades que necesitaba de crecimiento la empresa. Cuando yo salí, teníamos 2 o 3, eso era lo que teníamos básicamente. Pero tuvimos que preparar mucho y nos dimos cuenta de la educación pública, universidad pública, universidad extranjera, inclusive en algunas universidades privadas, no todas, en algunas. Y en la pública, creo que la tecnológica básicamente siempre salía mejor que la nacional. Así que yo creo que sí hay un problema muy serio en la juventud, es peligroso. Yo creo que el concepto hay que mirarlo, hay que ver cómo cambiamos esto. Y yo no le echo la responsabilidad básicamente a la juventud. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Líderes han faltado totalmente. Cada uno está por básicamente aprovecharse del momento, en el gremio que esté. Por lo menos a mí no he visto a nadie que esté luchando cómo puedo mejorar la pedagogía para mis muchachos que están iniciando de primer grado en adelante. ¿Cómo puedo mejorar una situación de fracaso? O sea, pasar una clase únicamente dando unas semanitas para que entonces pueda pasar la persona, tampoco la capacita. Pero es que no hay motivación. O sea, el muchacho va a clase y mira todo esto y no hay inspiración para mejorar. Todo es destrucción de los principios, destrucción de los fundadores del país, destrucción. Un país sin tradición está muerto. Y nosotros hemos estado matando la tradición. Dice, la culpa es de todo el mundo atrás. Nadie es perfecto. Ningún país es perfecto. Hay países que hoy día son de primer mundo, un desastre antes. Singapur, que es uno de los que siempre lo ponemos. Le hace Singapur antes que se independizara como era y cuando se independizó como era. 1000 veces peor que Panamá. Pero ellos tomaron la rienda y dijeron, esto hay que arreglarlo. Igual los países de Europa. Así que se puede hacer, pero tenemos que cambiar la mentalidad tan burda y absurda de aprovecharse en todo. Y eso es un problema radical. Bien, César, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cómo podemos volver a la escuela. Estamos esperando que nos digan cuándo podemos volver a las escuelas, a clases presenciales. Oye, sentémonos a ver, yo aporto esto, tú aportas aquello, vemos cómo hacemos, damos clases un día para un grupo, otro día para otro grupo, que haya más interacción entre los distintos sectores tratando de buscar echar adelante el país, pero no.
todo es un problema y por eso estamos como estamos, don César. Lo que ocurre, don Álvaro, es que estamos viviendo la cultura de la sospecha. Todos somos sospechosos de algo. Nadie sabe de qué, pero somos sospechosos de algo. Entonces, claro, no hay confianza en las vocerías. O sea, se plantea la posibilidad, ¿no? La oferta de que nuestros jóvenes puedan retornar. Y eso es sospechoso para alguien, ¿no? Y generamos un debate. Es un problema. Para don Jorge le tenía una pregunta, era que estaba pendiente. Si el apellido Nicoló guarda alguna relación, su apellido, con don Ernesto J. Nicoló, el historiador, si tiene alguna relación con él. Sí, don Ernesto era mi tío, hermano de mi papá, y definitivamente muy querido. Lo veíamos, iba a comer a casa los domingos con sus familiares también. La verdad que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Le digo esto porque nosotros los santeños le tenemos un cariño muy especial a don Jorge Nicoló, aunque a los herreranos no les gusta cuando yo empiezo a hablar de esto, ¿no? Pero por el esfuerzo de don Ernesto J. Nicoló se logró determinar que se celebraba el 10 de noviembre, era el 13 de noviembre. Entonces, por don Jorge Nicoló llegó a Colombia, investigó y rescató el acta de independencia del 10 de noviembre de 1821 y lo presentó a la Asamblea Nacional en ese momento y se pudo mediante una ley generar los cambios, ¿no? Y hay el único libro sobre el grito de independencia de Panamá de España es de don Ernesto J. Nicoló. Así es, así es. Decía don Jorge que quería escuchar su reflexión sobre lo que don Álvaro nos señala, de esta generación de cristal, pero sí, sobre esta generación que se llama de cristal recae una cultura de relativismo en el que el concepto de verdad ya no existe, sino algo que se llama posverdad, en el que vales por lo que consumes y hay una relación entre el ser y el tener, entre la idea de que se ha generado una nueva socialidad en las plataformas digitales y lo que prevalece ahí es tu fama digital. ¿Cuánta gente te sigue en tus plataformas? Eso te da alguna valía en el mundo donde tú vives, en la comunidad donde tú vives. ¿Cómo resolver esto que nos ha impactado de las tecnologías, de la realidad con nuestros jóvenes? Superficialidad. Así es. Entonces, ¿cómo ubicar los liderazgos, los ejemplos de esos liderazgos? Pensamos que solo está en la política, pero hay otras manifestaciones de la vida en la comunidad que nos pueden proporcionar esos ejemplos de carne y hueso. Voy a escucharlo, don Jorge. Sí, mire, desde hace 20 años y un poquito más, el mundo ha estado cambiando y más aceleradamente, ¿no? Ha habido varias revoluciones y estamos en una revolución inclusive cambiante. Yo recuerdo que si yo quería ver algún programa o quería ver algo, habían paquines, que eran folletitos y uno lo compraba, creo que a 5 centavos en mi tiempo, una cosa como esa. Y entonces uno veía eso. Si uno quería leer algo, tenía que ver el periódico. Si uno quería una revista, por ejemplo, Selecciones, que traía una variedad de temas, entonces uno se conseguía esa revista y empezaba a mirarlo y se la pasaba al hermano, al amigo, lo que sea. Había gente que coleccionaba e intercambiaba para nosotros poder leer variedad. Es una dinámica muy buena, nos formó, pero hoy día la dinámica a través de la tecnología que ha avanzado tanto, ha cambiado al mundo. O sea, lo que antes a mí me pudo haber impactado posiblemente en un año, pues hoy a los jóvenes lo impacta en una hora. O sea, no estoy exagerando. O sea, la cantidad de información que está disponible y está siendo bombardeada a la sociedad en este momento es impresionante. Entonces, mucha de ella tiene un factor emotivo. Y la gente, uno dice, no, somos seres racionales. Pues es cierto, ¿no? Somos seres racionales, pero nos movemos normalmente por emociones. Entonces, esa parte de la emotividad
pues inclina la balanza hacia un lado, inclina la balanza definitivamente hacia el otro. Obviamente los valores son fundamentales, ¿no? O sea, más vale tener más y más y más para básicamente ser más, cosa totalmente absurda, cuando realmente eres más si eres una persona íntegra, si tienes esos valores firmes, no necesariamente por lo que tengas físicamente, lo que tengas en la cuenta del banco. Hay más respeto por eso, pero también ha cambiado eso un poco más todavía. Siempre tiene un efecto negativo. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Pues hay que tener básicamente cuidado, pero yo pienso que nosotros no tenemos que inventar la rueda. Hay otros países que de una forma u otra han avanzado más en diferentes temas, especialmente en el tema educativo, en donde puede fortalecer algunas de estas cosas que hoy nos faltan. Aquí tenemos el mismo bombardeo que el que tiene en Estados Unidos, el que tiene en Europa, el que tiene en otros países de Asia, pero nos hace falta la parte educativa para poder manejar esa cantidad de información. Y en todos lados vemos gravísimos problemas, pero hay cosas que sí son ciertas. Hay cosas que en todo este cambio, el nivel de pobreza a nivel mundial, en los últimos 30, 40 años ha bajado, pero violentamente. ¿Ya? Son cosas positivas que han pasado. Hace falta mucho más, definitivamente, y hay que hacerlo. Aquí, definitivamente, tenemos un problema muy serio que habla de que en Panamá pareciera que hubiesen varios Panamá en condiciones de gente que puede mucho, clase media, muy sufrida, es la que carga muchos de los problemas de las soluciones del país, la pobre, y se está achicando cada día más. Y tenemos otros bolsones en las comarcas muy serios, en las áreas muy pobres y todo. O sea, todo ese bombardeo negativo que nos está entrando nos está comiendo. Pero tenemos que hacerlo. Hay otros países que lo han hecho. Lo han hecho básicamente organizándose correctamente, no un gobierno, y no estoy hablando específicamente de este, pero los gobiernos suben, tiene que ser una maquinaria aceitada, con objetivos claros, coordinados entre sí, no que uno dice una cosa y el otro dice otra, y después hay que romper lo que dijo uno, lo que dijo el otro, porque cada uno va por su lado. O sea, los gobiernos no son islas, las entidades del gobierno no son islas, tienen que ir aunadas a una solución de la sociedad. Eso no lo veo aquí. Yo quiero preguntarle sobre un tema de actualidad en nuestro país y es el tema de la Caja de Seguro Social. Este es un tema que, mire, por dónde vamos desde que se instaló la mesa de diálogo y todavía no hemos logrado ni siquiera definir cómo vamos a hacer la discusión, las reglas del juego de cómo hacer la discusión. Nos hemos sentado en una mesa, llevamos semanas en esto, incluso ya hay gente que se ha retirado de la mesa de diálogo sin tener todavía nada en nuestras manos. Estamos viendo gente de distintos sectores sentados en una mesa de un diálogo en el que realmente, es mi parecer, usted es libre de pensar como usted lo considere y tiene mucha más experiencia que yo, debiera estar la empresa privada, los asegurados, jubilados y pensionados y los trabajadores y básicamente el gobierno. Pero no hemos empezado y ya yo creo que nos hemos gastado un dineral, por lo menos en boquitas, en esa mesa de diálogo sin diálogo. ¿Para dónde vamos con este tema que nos puede llevar a un enfrentamiento? Porque ya tuvimos una experiencia en el gobierno de Martín Torrijos, donde casi se cae el gobierno de Martín Torrijos un mes. Una huelga general se dio en este país y donde países vecinos se han enfrentado al mismo problema con consecuencias similares, don Jorge. Pero mire, yo pienso que el diálogo es bueno. O sea, lo he mantenido. Hay que sentarse a la mesa, hay que conversar sobre estos temas, pero organizadamente. Es un tema muy complejo. Eso no es un tema que se ve una página de un color y la otra del otro y ya. No, es un tema complejo.
No puedes sentar a la mesa a un grupo diverso que tienen que ver con estos temas y responsabilidades sobre estos temas, y cada uno viene con su idea preformada sin saber realmente cuál es el diagnóstico del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Si es que la hay. Hay las alternativas A, B, C, D. Entonces, hay un problema. Este problema es un problema económico, financiero, pero también es un problema social, porque implica a mucha gente. Entonces, hay que organizarse bien para hacerlo. Otra cosa es la transparencia. O sea, nos sentamos a la mesa, pues no sabemos exactamente, básicamente, el plan en blanco y negro, ¿cómo va a ser? Tampoco sabemos la cifra de blanco y negro al día de hoy. Esas cifras deben estarse dando ya públicamente. Hay una junta técnica actuarial que es independiente. Hay un sector que no le gusta porque dice cosas que no les conviene. Pero bueno, tiene que estar allí porque es independiente y han presentado 2 informes actuariales, me parece a mí, muy buenos. Lo han criticado mucho. No. Son informes muy buenos. Bueno, ¿no te parece? Bueno, trae tu experto, pues. Trae tu experto, siéntalo a la mesa e ilustra la mesa. Tiene que haber un periodo en este diálogo en donde la información no puede estar solamente en manos de la Caja de Seguro Social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay falta de confianza. Hay falta de confianza en el gobierno, hay falta de confianza en la Caja de Seguro Social y en el fondo las cosas quieren ser que esté correcto, esté incorrecto, no sé, pero hay falta de confianza. Entonces, sean amplios. La confianza solamente se gana siendo transparente, no de otra forma. Entonces, seamos transparentes. Okay. La Junta Técnica Sectorial que presente. ¿Tú no estás de acuerdo con esto? ¿Tú quieres a alguien de la OIT que venga y analice y presente? Que venga. El otro sector dice, no, la OIT no. Tráeme la OSD, y que tienen expertos, o de la Comunidad Económica Europea, que tienen mucha experiencia en el manejo de pensiones, que vengan también. O sea, entre más podamos ilustrarnos en el tema, mucho mejor. ¿Qué han hecho los países que han solucionado sus problemas o que están en vías de solucionarlo? Son ABC. Tienen que aplicar medidas paramétricas. ¿Que esas solitas son suficientes? No, y lo dice el informe actuarial. El informe actuarial dice, si aplicamos este rango de medidas paramétricas, no es que se apliquen todas, sino que ellos dicen que hay diferentes rangos. Tú quieres que se quede la edad de jubilación, bueno, tienes que hacer esto. Tú quieres que no aumente la tasa que pagas mensualmente, entonces tienes que hacer lo otro, y así sucesivamente. Pues el sistema quiebra de todas maneras en X cantidad de años. O sea, las paramétricas bajan el nivel de endeudamiento, el nivel de la deuda implícita, la bajan. Eso fue de los primeros pasos. Hay países que han hecho varias, no una. Hay otras medidas que tienen que tomar que están relacionadas con las cuentas de ahorro individuales, que falsamente han estado hablando de que eso es un 20% que va a recibir o 30% que va a recibir. Es totalmente falso. Y citan un estudio y el estudio uno empieza a leerlo y se da cuenta que las cosas no son así. Pero bueno, no entremos en tanto detalle. Lo que sí es cierto es que en el diálogo tiene que haber transparencia, tiene que haber confianza y no existe. Lo otro que creo que es importante en el diálogo es que tiene que haber un facilitador que sea, vamos a poner la palabra potable, pues, que tenga una trayectoria que le dé confianza a las partes. Aparte que tenga una trayectoria que le dé confianza a las partes, de que es una persona bien preparada. El tema que va a facilitar es un tema complicado. Usted reúne un grupo de financieros que nunca han visto este problema y le va a tomar tiempo, básicamente, en entenderlo. Entonces, yo creo que la persona hay que buscarla, hay que seleccionarla y encauzarla. Bueno, este es definitivamente el facilitador, ya lo hemos analizado y lo presenta. Hay problemas con el facilitador actual, lastimosamente, pero definitivamente es un tema que si el facilitador no facilita, sino que todo el mundo lo objeta, entonces no va a facilitar nada, tan sencillo como eso. Entonces, pienso que en este momento el diálogo tiene inmensos problemas. Ahora, de que hay ya la idea preconcebida de que ya tienen el pastel armado para tirar una solución que
que es patear la pelota hacia adelante. Pues eso se ha hablado siempre, se ha dicho y se han hecho propuestas. En firme no he visto nada que lo dicen, nada más lo han hablado. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque esto puede dar al traste, no solamente con la Caja de Seguro Social, sino con todo el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted, don Jorge, y con César, que de seguro tiene también algunas inquietudes. Regresamos en breve. Bien, entramos en el receso de publicidad en Omega Estéreo. Nos quedamos acá en redes sociales momentáneamente haciendo un balance. Estamos hablando con Jorge Nicoló, una persona, un empresario panameño que ha estado vinculado a empresas transnacionales muy importantes, tanto dentro como fuera del país. Y está hoy dedicado a su familia, nos dice, pero no deja precisamente de participar de los temas nacionales con aportes. Yo creo que todos debiéramos de una u otra manera imitar este tipo de personalidades, aportar, aportar, aportar. Yo veo que hay gente que todo es criticar, criticar y criticar, pero que no aporta absolutamente nada. Allí tengo las redes sociales en este momento y lo estoy viendo. Y le he dado seguimiento al tema del reinicio de clases que planteó la ministra de Educación. Y yo lo dije, es una decisión de cada quien enviar o no a su hijo a la escuela. Es una decisión muy personal por la coyuntura que estamos viviendo, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo. Pero acompañemos el no de una propuesta, acompañemos el no de un aporte para que seamos parte de la solución y no única y exclusivamente parte del problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo regresamos a clase? ¿Cómo lo hacemos entre todos? Oye, dividamos los salones en 3 grupos y que ya empecemos por lo menos, si son salones de 30 estudiantes, 10 estudiantes un día, 10 estudiantes otro día, 10 el siguiente día y nos vamos así, lunes, martes, miércoles, volvemos jueves, viernes, lunes y ya poco a poco, tipo experimental o plan piloto, vamos retornando a las aulas de clase, porque evidentemente confiar en que virtualmente lo vamos a poder seguir haciendo, todavía Panamá no está al 100% preparada para hacerle frente a una situación de esta naturaleza. Entonces, vayamos haciendo una mezcla de una cosa con la otra, regresando poco a poco, pero poniendo todos de nuestra parte, los docentes también que hagan su aporte a la solución del problema. No puede ser que todo sea no, 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 porque nos estamos convirtiendo en un país donde todo le decimos no, pero no hay propuestas o aportes de parte de cada uno de nosotros a los problemas que enfrenta el país. Señoras y señores, ahí está, les pongo el ejemplo simple y sencillamente de CENIAF. Días enteros de protestas y protestas y protestas y protestas y protestas. ¿Y cuántas propuestas y propuestas y propuestas se hicieron durante esas protestas, protestas y protestas? Vamos a ver, ya estamos listos. Volvemos a la señal de Omega Estéreo y el programa Sin Rodeo. César. Me preocupa, don Jorge, que cualquier alternativa desde lo técnico en la mesa de diálogo del Seguro Social tiene que traducirse o materializarse en decisiones de orden político. Estamos ya arribando al segundo año de gobierno y todos sabemos por experiencia que los apoyos políticos y la plataforma política de los gobiernos se van desgastando. Me preocupa mucho que esto demore lo tanto y entre el tiempo y el espacio, al momento de las decisiones políticas, no vamos a tener los cimientos y los apoyos para materializarla. ¿Qué visión tiene usted sobre los tiempos para la toma de decisiones? Bueno, a ver, los tiempos son importantes, o sea, estamos donde estamos, ya llegamos a un punto muerto. Básicamente hay que tomar decisión. El aspecto político
sin duda es importante porque es el que va a permitir, si es que se logran conciliar las grandes y enormes diferencias que hay, en preparar un plan para poderlo hacer. Muchas de estas medidas que hay que hacer, no hay que hacerlas todas de inmediato, sería un choque. Y básicamente habría que hacerlas con cierta gradualidad. Pero se pueden hacer. El problema, uno de los problemas mayores en cuanto a esto es que los políticos y nadie ha hablado básicamente de este problema con profundidad anteriormente, sino cada uno tiene su posición y se opone a lo que el otro básicamente diga. A través de los años, este problema ha explotado ahora y se aceleró por el COVID, pero si vemos en el 2009, por ejemplo, que el gobierno debió poner para aumentar la reserva que estaba por debajo del mínimo aceptable, no lo hizo. Y no lo hizo ningún otro gobierno hacia adelante. Este tampoco lo ha hecho. O sea, no le echemos la culpa a los otros. Este tampoco lo ha hecho. Entonces, esto debió hablarse desde hace mucho tiempo para que la gente ya pudiera asimilar. Como hay falta de confianza, la gente dice, se robaron la plata o invirtieron, como quien dice, en cosas que no debieron nunca invertir. Entonces, esa falta de confianza causa un problema mayor en buscar alternativas para la solución y cómo se maneja esto políticamente. Según lo que estoy viendo, que casi nadie habla de los que son líderes en aspectos políticos, habla mucho del tema por temor a que se puedan quemar, dicen ellos. Eso es grave. Es grave porque la tentación de patear la pelota hacia adelante se le convierte muy grande. El costo de eso va a ser devastador. Esto se lo garantizo. Ustedes que están jóvenes lo van a sentir mucho más. Es absurdo pensar de que a mi jubilación, la jubilación de la gente de mi edad y aquellos que están jubilados que son más jóvenes, tenga que pagarse a expensas de las generaciones más jóvenes que no van a tener nada. Van a tener que aumentarle el impuesto, van a tener que aumentarle la tasa y aún así no tienen jubilación tampoco. Es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. Pero por temor a ciertos grupos que manejan y pueden crear un caos a nivel nacional, pues no lo hacen. Hace falta coraje, hace falta liderazgo para poderlo plantear. Ahora, ¿cómo solucionamos este tipo de cosas? Yo creo que el ponerle timing a las cosas tan corto me parece un poco exagerado. Primero la gente tiene que empezar a discutir y discutir y discutir, no que en 6 meses va a tener ya una decisión final para que después vaya a la asamblea y lo demás. Eso es porque o hay algo ya planeado para hacerlo, pero muy difícil de lograr un consenso básicamente a nivel nacional. Requiere tiempo. El timing, no es solamente el timing, sino el tiempo. Más importante hacer todo aceleradamente es hacer correctamente las cosas. Y tenga usted por seguro. No importa la solución que se escoja, va a costar. Ya sea que agarren de un lado porque es más fácil y no la vamos a sentir, la vamos a tener que pagar en algún momento y pronto. Entonces, volviendo básicamente, sí. Ajá. Si de usted dependiera, con su experiencia en temas financieros, ¿hacia dónde apunta la solución? Es, y lo digo en plural, porque aquí no hay una sola solución. Así es. Aquí hay que agarrar No hay una sola cosa. No, así es. de este y mezclar varias soluciones para tratar de lograr recoger 65,000 millones de dólares que son los que se necesitan para el último jubilado que cobre en ese programa del que estamos hablando. Uno. Y segundo, he visto, y no sé, César, si lo has notado, que el gobierno no habla del tema. Nadie, no hay un solo vocero en el Ejecutivo, en la Asamblea, que hablen del tema de la caja de seguro social. El único que hemos visto hablando de la caja de seguro, del tema de la jubilación cuando se lo tocan realmente es al doctor Enrique Lao. Y lo hace con timidez porque dice, no quiero
que haya pensamientos de que tenemos ya decisiones tomadas, pero nadie ni siquiera hace docencia por parte de las autoridades de la actual administración del tema del seguro, y en el fondo también hay un completo desconocimiento de la ciudadanía del cómo anda la caja de seguro social, cómo funciona ese engranaje. Bueno, mire, lo primero, a ver, lo primero es ser transparente y dar la información pública. Por ejemplo, el informe actuarial del 2019 todavía no se ha hecho público. Inicialmente fue el diario La Prensa que lo sacó, después llegaron fotocopias de un lado, fotocopias del otro, incompletas, y así nos hemos ido enterando de lo que contiene el informe actuarial. ¿Por qué no se hace público el informe actuarial? O sea, esa es una de las primeras preguntas. ¿Qué yo haría o qué haríamos un grupo? Básicamente lo que hay que hacer. Lo primero es divulgar la situación. Inclusive pensar en hacer foros nacionales e internacionales sobre el tema, donde venga, la izquierda quiere traer a la gente de la OIT o lo que sea, que venga. El Banco Mundial, que venga. La OSD, que venga. El sistema de pensiones de Holanda, que es el mejor del mundo, que venga. Y así discutimos y nos vamos alimentando el problema. Esto es un problema complejo. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentarnos a la mesa y decir, oye, no, el problema no es como yo lo pienso. Pues estás pensando en la nebulosa. No, el problema es tal cosa, estás pensando por ahí abajo. El problema es este. Y este es un problema matemático, un problema financiero, que tiene un impacto social inmenso. Depende de la decisión que tome. El impacto va a ser o menos drástico o extremadamente drástico. O sea, hoy día en el país no hay problema más grande a mediano y largo plazo, inmediato también, que el problema de las pensiones. Ese es el problema que acabó con Grecia. Grecia no hay forma que lo levanten. Y así muchos otros países que están encaminados a eso. Entonces, mejor verlo en este momento que dejarlo pasar. Lo primero es discutir, pero con transparencia, traer expertos, los expertos nacionales, que los hay muy buenos, hay actuarios muy buenos nacionales, hay financieros excelentes, y bueno, lo traemos, y aquí, ¿quién tiene miedo? Que se hable, que venga la gente de izquierda, hable, que diga lo que quiera, la gente de derecha, que diga lo que quiera, traemos gente independiente, que hablen específicamente la experiencia en otros países, y lo pasamos 2 veces en un foro permanente de la Caja de Seguro Social, y lo pasen por televisión o lo pasen por las redes en vivo. El país merece saber en qué se está metiendo. Lo peor de todas estas cosas es que quienes más van a sufrir son los más jóvenes. Por ejemplo, cuando se habla de los obreros y obreros de construcción, que la mayoría son jóvenes, esos, si no se hacen los cambios que tienen que hacerse, son los que más van a sufrir. Aquel que tenga una mejor educación, aquel que de una forma u otra tenga otras oportunidades para ir hacia adelante, esos van a sufrir también, pero van a sufrir mucho menos. Pero entonces tenemos que sentarnos para que esto se pueda difundir, cuál es el problema, el diagnóstico del problema, y cuáles son las probables soluciones, y dónde ha surtido efecto y dónde no ha surtido. Esto no hay que inventar absolutamente nada. Panamá no tiene que inventar la rueda. Lo que sí tiene que Panamá hacer es adaptar esas experiencias a la experiencia panameña. Pero no tiene que inventar nada. Bueno, esto lo hicieron de esta forma ya. Ellos tienen leyes diferentes, culturas diferentes. Manejan los gobiernos de una manera mucho más eficiente que la nuestra. Su facilidad de hacer negocios en el ranking mundial es por ejemplo, Noruega es el número 9, Nueva Zelanda es el número 1, Panamá es el 87, por ahí atrás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este país pueda generar ingresos suficientes para sostener los sistemas de pensiones? Entonces, esta discusión es necesaria. ¿Qué tiempo demorar? Obviamente no puede ser ad infinitum, porque tenemos un problema que hay que resolver. O sea, eso es imposible. Pero yo sí creo que definitivamente sí debemos tener un periodo yo le llamaría de ilustración del problema. Transparente,
que hable en las diferentes partes y que venga gente pesada de afuera que está disponible. Ahora, la ventaja hoy día de esto que estamos viendo en la videoconferencia es que no necesitas viajar. Ellos desde el Reino Unido, Francia, o Alemania, o Noruega, o Holanda, Estados Unidos, de donde sea, o Israel, o Australia, pueden presentar y hacer sus presentaciones en vivo y que lo vea todo el mundo. Eso va a ilustrar a la mesa, que la mesa que sea del diálogo, la que está ahora, o como sea, pero también hay que ilustrar a la población, hay que ilustrar a los medios de comunicación, que son tan importantes. Hay que ir preparando esto. Esto es un problema tan grande que no puede ser, no, vamos a sentarnos y vamos a buscar la solución a esto. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo, no entiendo el problema. Y así, y por más que tú expliques así rápido, no lo van a entender. Eso requiere un proceso y bien organizado y todo, que se puede hacer, pero esa discusión hay que tenerla. Por ejemplo, en Holanda, el año pasado, los sindicatos, los empleadores y el gobierno decidieron eliminar el sistema de beneficio definido, o sea, el que tenemos aquí, el sistema exclusivamente, decidieron eliminarlo, y es el país más rico. ¿Por qué decidieron eliminarlo? Porque es insostenible. ¿Qué alternativa buscaron? Las cuentas individuales en diferentes formas, que rinden más. Obviamente, no te vas a poder jubilar a los 57 años, porque la expectativa de vida ha subido. Los países de Europa se jubilan a los 67. Y hay uno que se jubila a 69, y así van proyectando. Inclusive en Holanda dijeron, si la expectativa de vida aumenta un año, yo te aumento la fecha de jubilación, te la muevo X, 6 meses, o lo que sea. Porque no hay sistema en el mundo que aguante. Mata a las generaciones que están saliendo. El peso hacia las generaciones que están saliendo es muy grande. Lo otro es que esos países manejan bien sus inversiones. Por ejemplo, Noruega, que han hablado mucho de Noruega, especialmente últimamente. Noruega invierte en 9,000 compañías en 75 países. Pero no tiene gente, funcionarios atrás, que no tienen la más remota idea de cómo se hace esto. Tienen lo mejor de lo mejor, la crema en lo que es inversiones de pensiones a nivel mundial con seguridad, donde básicamente se puede lograr eso. Y les pagan bien. Tienen que pagarle bien. Ese complejo que tenemos nosotros los panameños de no pagar bien, porque eso, no, hay que pagar bien. Y cuando aumente la productividad de este país, hay que pagarle bien al trabajador. No puede ser que el trabajador no se le pague bien. Hay que pagarle. Ahora, ¿tú quieres que te paguen como de alta productividad y tienes baja productividad? Pues tampoco. Tienes que producir. Todo el mundo le exige que produzca. En Noruega, en Finlandia, la gente produce mucho. Para que sepan, el impuesto promedio de un trabajador es 27,5% en Noruega. Y el VAT, el impuesto de valor agregado, es 25%. Ellos pagan, ganan, pero pagan. Ahora, ¿qué se hace? Tienen un sistema de salud que no tienen que ir a la empresa privada. Le dan sus medicamentos, no tienen que ir a la farmacia privada para conseguir los medicamentos. El día que necesitan definitivamente una cirugía, una operación, pues hay disponibilidad para hacerle con los mejores médicos y cirujanos para que se la hagan. No como aquí, que no hay insumos, no hay... O sea, esto aquí es un verdadero desastre. Lo otro es que vas a darle a la Caja de Seguro Social 2,000, 3,000, 10,000 millones de dólares para que maneje un fondo. Eso es lo más absurdo que he escuchado. Eso es como si el vecino tuyo fuera un botarata. Y tú dices, no, yo le voy a dar mi ingreso para que él me lo maneje. Pues. Eso es absurdo. Tienes que buscar a alguien que te maneje las cosas como Dios manda. Y en este momento el CIACAP, porque aquí el prurito dice, la privatización. La privatización, si no hay privatización, no hubiéramos estado atrasados en muchas cosas en este país, igual que Honduras. Y lo conozco porque nos invitaron a Honduras a ver cuando tenían un Dutel, que era un desastre. Entonces, bueno, no queremos que sean competitivos como lo hay en los mejores países del mundo. Bueno, está el CIACAP. El CIACAP cerró diciembre. En enero publicaron sus estados financieros. Cada miembro del CIACAP que tiene su cuenta de ahorro, en enero sabía exactamente cuánto tenía en su cuenta de ahorro.
el Seguro Social tiene más de 10 años y nadie sabe cuánto tiene su cuenta de ahorro. Ah, no, que son los sistemas. ¿Y cuál es tu responsabilidad? O sea, no, que los otros no hicieron. Es tu responsabilidad es solucionarlo. Muéstrame un plan que lo vas a solucionar. Y ni aún así, meterle más plata al que maneje los fondos allí, absurdo. Lo otro es la independencia. Agarran y cuando el gobierno necesita tesorería, lo depositamos en el Banco Nacional al 2%, 2,5% de la caja de ahorro. Esos fondos nunca van a crecer para pagar pensiones. Tenemos fondos en Europa que están en 8, 9, 10%. Entonces, saben manejar sus cosas. Entonces, hay que quitarle a la parte política, hay que quitarle eso de que hoy día controla definitivamente la Caja de Seguro Social. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Créame que no se va a poder hacer de las 8 a la mañana. ¿Eh? Esto tiene un proceso, como un proceso de cambio de cultura. La cultura es terrible. Hay 30 organizaciones de diferentes gremios allá adentro. ¿Cómo tú solucionas eso? De la 8 a la mañana, no puedes. Tan sencillamente no puedes. Es un problema de transformación. Que la relación de trabajadores administrativos con trabajadores, de los funcionarios de la salud, en Panamá es de un administrativo por 1,2 de salud. Costa Rica, un administrativo por 5,7 de salud. Entonces, tenemos un exceso de administrativos y le puedes echar la culpa a cualquier cosa, a los sistemas, no sé qué, no sé cuánto, pero muchos he sabido y algunos lo han comentado, que han tenido experiencia, no, son puestos que piden. Entonces, la mano política hay que sacarla. Y que el director lo escoja otra junta directiva, no el tipo de junta directiva que tenemos hoy día, que es un desastre. Otra junta directiva con otras normas y reglas. Bien, cierre usted, don César, que se nos acabó el tiempo. Sí, dos cosas para concluir. Me quedo con lo que en principio comentó don Jorge, que decidió recorrer el mundo. Ojalá pudiésemos conversar de esas experiencias a futuro, de lo que significó en su momento recorrer el mundo. Y lo segundo es su experiencia de educación y más educación, y no esperar que el papá Estado nos regale las cosas. Una experiencia de vida que pudiéramos ahondar en algún momento. Bien, gracias, don Jorge. Interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Les agradezco mucho. Ojalá se repita. Va a quedar en YouTube para que puedan apreciar una vez más esta interesante conversación con don Jorge Nicoló. Que tengan todos un excelente día. Gracias. Feliz fin de semana.